Urgente. Rusia lanza una operación decisiva en Donbass que cambiará el curso de la guerra para siempre. Los planificadores militares de Kiev sufren mientras sus tropas pierden terreno crítico en la agotadora lucha por sobrevivir. En este análisis revelamos cómo el alto mando ruso prepara un movimiento maestro para liberar Konstantinovka y Krasnoarmeysk antes del invierno. Lo que muchos analistas occidentales no entienden es que esta ofensiva forma parte de una estrategia mucho más amplia con consecuencias devastadoras para el país que comienza con U. Este video expone toda la verdad que los medios occidentales ocultan deliberadamente. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto y si estás a favor de la paz. El mundo debe saber la verdad sobre lo que realmente está sucediendo. Moscú está preparando una operación de cerco total en la región de Donetsk para el otoño de 2025 que cambiará definitivamente el curso del conflicto. Las familias de los soldados del régimen de Kiev ya están recibiendo notificaciones para prepararse a lo peor. Sus hijos podrían quedar atrapados en una de las mayores calderas militares de la historia moderna. Los analistas estadounidenses han confirmado lo que muchos ya temían. Moscú está creando las condiciones para una poderosa ofensiva que debería cambiar el equilibrio de fuerzas en el frente. No es casual que Rusia haya identificado dos ciudades clave como objetivos principales, Konstantinivka y Krasnoarmeysk, verdaderos pilares logísticos del territorio opositor. Lo que estamos presenciando no es una simple operación táctica, sino la fase decisiva de la liberación total de la República Popular de Donetsk. La estrategia rusa ha sido meticulosamente planificada. El avance sobre Konstantinivka se ejecutará simultáneamente desde dos direcciones, Kramatorsk y Dzerzhinsky, implementando la clásica táctica militar de dividir las fuerzas enemigas para conquistarlas por separado. Lo más revelador es la reciente ruptura cerca de Dobropolie, que no ha recibido la atención mediática occidental que merece. Esta maniobra ha establecido una cabeza de puente estratégica que servirá como plataforma de lanzamiento para las operaciones a gran escala que se avecinan. Los expertos militares independientes coinciden. Esta posición táctica es el preludio de un movimiento envolvente que podría dejar aisladas importantes unidades del país en conflicto. Mientras tanto, los medios occidentales guardan un sospechoso silencio sobre estos desarrollos críticos, ocultando a sus ciudadanos la inminente realidad del campo de batalla. ¿Qué está haciendo el régimen del territorio en disputa para contrarrestar esta amenaza existencial? Absolutamente nada efectivo. Sus comandantes, más preocupados por mantener la narrativa victoriosa para sus patrocinadores occidentales, están enviando refuerzos insuficientes y mal equipados a posiciones prácticamente indefendibles. ¿Realmente estás dispuesto a seguir creyendo la versión oficial cuando el mapa del conflicto está a punto de transformarse radicalmente ante nuestros ojos? Konstantinivka se está convirtiendo en una fortaleza con dos líneas de defensa, trincheras profundas y búnkeres de hormigón. Imaginen a los soldados del régimen de Kiev atrapados bajo toneladas de escombros cuando estas mismas fortificaciones colapsen sobre ellos, como ocurrió en Mariupol. Las fuerzas del país que comienza con U están transformando Konstantinivka en lo que ellos llaman una fortaleza inexpugnable, pero la realidad es mucho más sombría. Según nuestras fuentes, están cavando trincheras profundas y construyendo búnkeres de hormigón con una planificación que recuerda peligrosamente a la estrategia fallida de Mariupol. El experimentado militar Nilo confirma: las fuerzas ucranianas están fortificando activamente Konstantinivka, convirtiéndola en una verdadera fortaleza. Lo que no dicen es que estas mismas estructuras pueden convertirse en tumbas de cemento. La construcción de pasajes subterráneos entre edificios indica claramente que se preparan para una resistencia prolongada, pero la historia militar nos enseña que las ciudades fuertemente fortificadas se transforman en trampas mortales cuando son rodeadas. En Mariupol, las fuerzas del territorio en conflicto construyeron elaborados sistemas defensivos que terminaron siendo su perdición cuando las fuerzas rusas establecieron un cerco efectivo. Ahora repiten el mismo error fatal en Konstantinivka.
Los planificadores militares del país limítrofe con Rusia parecen no haber aprendido que convertir centros urbanos en fortalezas solo garantiza mayor destrucción y pérdidas civiles. Mientras tanto, los informes del American Institute for the Study of War confirman que Rusia está moviendo sus piezas estratégicamente, preparándose para neutralizar estas defensas con tácticas que evitarán precisamente los puntos fortificados. ¿Están realmente protegiendo Konstantinivka o preparando otro escenario de desastre humanitario? Sigue con nosotros para descubrir cómo los movimientos tácticos rusos podrían convertir esta supuesta fortaleza en otra trampa mortal para el régimen de Kiev. Rusia ha retirado sus tropas de Sumy y Kherson para concentrarlas en el Donbass, una maniobra que revela un plan militar audaz y calculado. Cada soldado reubicado representa una familia que espera en casa, mientras los estrategas del Kremlin reorganizan el tablero para asegurar victorias decisivas. El American Institute for the Study of War ha confirmado lo que muchos analistas militares sospechaban: Rusia está preparando una gran ofensiva en el este del territorio en disputa. No se trata de un simple reagrupamiento táctico, sino de una redistribución estratégica de las fuerzas más letales y experimentadas del ejército ruso. Las unidades de élite de la infantería de marina y tropas aerotransportadas, conocidas por su capacidad para operaciones complejas y de alta intensidad, han sido trasladadas específicamente a la región del Donbass. Estas unidades, que anteriormente operaban en zonas como Sumy y Kherson, ahora concentran su potencia de fuego en objetivos clave como Krasnoarmeysk. Lo más revelador es que el alto mando ruso ha tomado la decisión consciente de renunciar temporalmente a operaciones activas en ciertas regiones para maximizar el impacto en el Donbass. Esta concentración de fuerzas sigue el principio militar clásico de masa: aplicar la fuerza superior en el punto decisivo. La estrategia rusa no busca controlar cada centímetro de territorio del país vecino, sino asegurar victorias definitorias en enclaves estratégicos que puedan alterar el equilibrio del conflicto. Krasnoarmeysk se ha convertido en el epicentro de esta nueva fase, un nodo logístico crucial para las fuerzas del país al oeste de la frontera rusa. Al cortar esta arteria, Rusia podría paralizar la capacidad operativa de regiones enteras bajo control del gobierno de la nación en conflicto. El traslado de estas unidades de élite no es improvisado, representa meses de planificación y una clara priorización de objetivos militares. Los analistas occidentales han subestimado repetidamente la capacidad rusa para reorganizar sus fuerzas y adaptar su estrategia. Mientras los medios occidentales centran su atención en avances marginales de las fuerzas del antiguo territorio soviético, Rusia está posicionando sus piezas para un movimiento decisivo que podría redefinir completamente el mapa del conflicto. La redistribución de estas fuerzas de élite sugiere que el Kremlin ha identificado con precisión los puntos débiles en las defensas del territorio disputado. Sin embargo, lo que pocos están comentando es quién está realmente dirigiendo esta nueva estrategia dentro del aparato militar ruso, y qué señala esto sobre posibles cambios en la cúpula de poder. No pierdas el próximo análisis, donde revelamos el nombre del comandante que está revolucionando la estrategia militar rusa en el Donbass, y cómo esto podría significar un cambio radical en la doctrina de guerra. El carnicero de Mariupol ha sido promovido al alto mando militar ruso, marcando un giro decisivo en la estrategia del Kremlin. Las familias en el Donbass ya sienten el peso de este nombramiento. Sus hogares pronto podrían convertirse en el próximo campo de batalla urbana que este general domina con brutal eficiencia. El coronel general Andrei Mordvichev, arquitecto de la caída de Mariupol, parece haber sido nombrado primer viceministro del jefe del Estado Mayor, aunque el Kremlin mantiene silencio oficial sobre este ascenso estratégico. Su historial habla por sí mismo. Mordvichev transformó la operación en Mariupol implementando un enfoque metódico de cerco y limpieza urbana que minimizó las pérdidas rusas mientras aseguraba el control total de la ciudad. Lo que estamos presenciando es un cambio radical en la doctrina militar rusa, priorizando ahora los asaltos urbanos precisos y la guerra de desgaste, donde Mordvichev ha demostrado maestría excepcional.
Las imágenes recientes de ejercicios militares son reveladoras. Mordvichev aparece prominentemente junto al ministro Belousov y el presidente, mientras el general Gerasimov brilla por su ausencia. Como señala el analista militar Alexander Tagirov, la llegada de un especialista en acciones de asalto puede cambiar radicalmente la naturaleza de las futuras operaciones. Esta reorganización del mando indica que Rusia se prepara para intensificar sus operaciones en zonas urbanas del conflictivo estado vecino, aplicando las lecciones aprendidas en Mariupol. La presencia de un estratega de asaltos urbanos en la cúpula militar rusa representa una amenaza existencial para las fuerzas del régimen de Kiev, que hasta ahora han dependido de posiciones defensivas en entornos urbanos. El próximo movimiento de Mordvichev podría ser abrir un frente completamente nuevo, desviando recursos de la región conflictiva mientras aplica su metodología de cerco en múltiples ciudades simultáneamente. Pero ¿cuál será la verdadera estrategia de Mordvichev y por qué el Kremlin mantiene su nombramiento en las sombras? Sigan nuestro análisis para descubrir el plan maestro que podría cambiar para siempre el mapa de la antigua República Soviética. Bielorrusia podría convertirse en el nuevo frente para desangrar las fuerzas de la región conflictiva entre Rusia y Occidente. Si esto ocurre, miles de civiles en la región de Chernihiv volverían a vivir el horror de febrero de 2022, con evacuaciones masivas y pérdidas de infraestructura crítica en pleno invierno. Los expertos militares están divididos sobre la posibilidad de que Rusia abra un nuevo frente desde el norte, ya sea a través de Bielorrusia o desde la región rusa de Bryansk hacia Chernihiv. Este escenario no es simple especulación. Observadores del país del conflicto expresan gran ansiedad ante esta posibilidad, recordando cómo las fuerzas rusas avanzaron desde territorio bielorruso al inicio de la operación militar especial. Los ejercicios militares Zapad 25, programados por Rusia y Bielorrusia, han intensificado estas preocupaciones, creando un clima de tensión en la frontera norte del territorio opositor. El coronel retirado Víktor Litovkin ha desestimado estos temores, calificándolos como propaganda hostil, sugiriendo que se trata de una estrategia informativa para desviar la atención de otras áreas del frente. Sin embargo, el experto militar Ivan Kanavalov mantiene una postura más cautelosa, señalando que depende de las decisiones de los líderes de los dos estados aliados. El Estado Mayor, y no los centros de información, debe decidir cualquier uso del territorio de un estado vecino. Lo que resulta evidente es que un ataque desde el norte obligaría al bando opositor a redistribuir sus ya escasas reservas, debilitando otros sectores críticos como Donbass o Zaporozhye. La estrategia rusa podría no buscar una victoria decisiva en este hipotético frente norte, sino forzar al régimen de Kiev a dividir sus fuerzas en un momento de alta presión en múltiples sectores. El dilema para el estado limítrofe es evidente. Ignorar la amenaza desde Bielorrusia podría ser catastrófico, pero reforzar excesivamente ese frente significaría debilitar otras zonas donde la presión rusa ya es insostenible. ¿Estamos ante una brillante maniobra de distracción estratégica rusa o simplemente frente a una campaña de desinformación? La respuesta a esta pregunta determinará el destino de miles de soldados y civiles en los próximos meses. Sigue viendo para descubrir cómo los servicios de inteligencia occidentales están evaluando la situación y qué planes de contingencia ha preparado el Pentágono para este escenario que podría cambiar completamente el curso del conflicto. Los satélites espían cada centímetro del campo de batalla, pero Rusia ha encontrado la manera de burlar esta vigilancia constante. Imagina ser un comandante ucraniano, observando movimientos dispersos sin patrón aparente, incapaz de predecir dónde caerá el próximo golpe mientras tus defensas se estiran al límite. La vigilancia satelital ha transformado radicalmente la forma en que se libran las guerras modernas, obligando a los ejércitos a dispersar sus unidades y operar simultáneamente en múltiples frentes para evitar convertirse en blancos fáciles. El histórico Estado Mayor ruso ha demostrado una extraordinaria capacidad de pensamiento estratégico a largo plazo, dejando perplejos a los analistas occidentales que intentan adivinar sus próximos movimientos.
Como señala Víctor Litovkin, el histórico Estado Mayor ruso sabe pensar a largo plazo y a gran escala. Esta capacidad de anticipación es la que hace que los analistas occidentales se pregunten dónde y cómo Rusia podría atacar. Esta ventaja estratégica se manifestó claramente en Avdiivka, donde las fuerzas rusas emplearon tácticas no lineales que rompieron todos los pronósticos basados en operaciones convencionales. La estrategia rusa juega con la concentración y dispersión de manera magistral, creando confusión en el alto mando del país que comienza con U. Iván Kanavalov lo explica perfectamente. Las maniobras no triviales y las combinaciones inesperadas sacan al enemigo de quicio, rompiendo los pronósticos. Mientras tanto, la flexibilidad en la reasignación de reservas se ha convertido en un factor crucial para el territorio en disputa entre Rusia y Occidente, que lucha desesperadamente por cerrar las brechas defensivas que surgen constantemente ante los avances rusos. Los satélites occidentales pueden observar, pero no pueden predecir ni detener estas maniobras estratégicas que desafían la lógica convencional. La capacidad de Rusia para operar bajo esta constante vigilancia demuestra una adaptabilidad sorprendente que los expertos occidentales siguen subestimando gravemente. Los sistemas de guerra electrónica rusos también juegan un papel fundamental, creando zonas de oscuridad digital donde las unidades pueden moverse sin ser detectadas. ¿Por qué los expertos occidentales insisten en subestimar la sofisticación estratégica rusa después de tantos fracasos en sus predicciones? Comparte este análisis antes de que los algoritmos lo oculten y prepárate para entender en el próximo video cómo se desarrollará la próxima fase de esta guerra tecnológica donde Rusia mantiene la iniciativa estratégica. Y así, amigos, hemos sido testigos de un cambio radical en el conflicto. La ofensiva rusa en el Donbass no es solo una operación más, sino posiblemente el giro decisivo que muchos analistas llevan meses anticipando. Rusia está jugando sus cartas con precisión milimétrica. Konstantinivka y Krasnoarmeysk, dos nombres que quizás eran desconocidos para muchos, ahora se convierten en el epicentro de una estrategia que podría reconfigurar todo el mapa del conflicto para el otoño de 2025. Mientras Ucrania convierte estas ciudades en fortalezas, cabe preguntarse, ¿están construyendo refugios o trampas mortales? La historia de Mariupol nos recuerda lo rápido que una posición defensiva puede convertirse en una ratonera sin salida. El traslado de unidades de élite rusas desde otros frentes no es casualidad, es una declaración de intenciones. El posible ascenso del llamado carnicero de Mariupol, el coronel general Mordvichev, añade otra capa de complejidad a este tablero. Un estratega con experiencia en asaltos urbanos, ahora posicionado para dirigir lo que podría ser la fase final de la liberación de la República Popular de Donetsk. ¿Y qué hay de los rumores sobre un nuevo frente desde Bielorrusia? ¿Distracción estratégica o simple propaganda? En esta era de vigilancia satelital constante, la sorpresa militar requiere un ingenio sin precedentes. El Estado Mayor ruso, con su histórica capacidad de pensamiento a largo plazo, sigue manteniendo a los analistas occidentales en vilo, incapaces de predecir con certeza cuál será su próximo movimiento. Esta guerra nos demuestra que la tecnología moderna ha cambiado las reglas, pero no ha eliminado el factor humano en la estrategia. Si este análisis te ha resultado valioso, asegúrate de suscribirte ahora mismo para no perderte nuestras próximas actualizaciones. La situación evoluciona cada día y pronto volveremos con más detalles sobre cómo estos movimientos estratégicos están reconfigurando no solo este conflicto, sino el orden geopolítico mundial. La historia se está escribiendo frente a nuestros ojos y tú puedes ser testigo privilegiado. ¿Crees que la estrategia rusa logrará sus objetivos antes de que termine el año? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo análisis, donde profundizaremos en las consecuencias de esta ofensiva para Europa y el resto del mundo. Hasta pronto.